Bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre transistores y reguladores de voltaje. Primero, empecemos por definir qué es un transistor. Es un dispositivo electrónico semiconductor que es capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada. Este nos puede servir como amplificador, como conmutador, oscilador o rectificador. Antes de que se inventaran los transistores, se usaban lo que eran los tubos de vacío, pero estos tenían la desventaja de que calentaban, ocupaban más corriente y eran grandes y no tan ligeros como lo son ahora los transistores. En general, los transistores pueden venir en presentaciones de diferentes formas. También los encapsulados van a cambiar, aunque sean del mismo tipo. Según su fabricante, pueden hacerlos de plástico, pueden hacerlos de metal. Y además, los que van a ser dispositivos de alta potencia van a tener un encapsulado mucho más grande. Internamente, el transistor tiene materiales de dos tipos, ya sea P, que significa un faltante de electrones, o de tipo N, que significa que tiene excedente de electrones. Dependiendo de cómo estén dispuestos estas tres capas, el transistor se va a llamar PNP o NPN y su identificación por el diagrama es sencilla. Por ejemplo, en el símbolo vemos que hay una flecha que va hacia afuera y otra que va hacia adentro. Cuando la flecha va hacia afuera podemos decir que no penetra. Entonces es fácil asociarlo con NPN de no penetra. Y si la flecha va hacia adentro es una flecha que penetra, es decir que es PNP. Y así podemos identificar según el transistor que sea. Además, el transistor va a poder funcionar de tres modos, ya sea en conmutación, en corte y saturación. Corte significa que no va a dejar pasar la corriente y saturación sí la va a dejar pasar. O también se puede utilizar como amplificador. El fenómeno de la amplificación significa que con una pequeña corriente en su base va a poder hacer que se logre una corriente mucho mayor entre el emisor y el colector. Este para el caso de los BJT, en donde sus terminales son base, colector y emisor. Para saber los parámetros con los que van a trabajar nuestros transistores, simplemente podemos buscar la hoja de especificaciones o la ficha técnica en donde se nos mostrarán las corrientes, los voltajes, la ganancia que tendrá nuestro transistor. También si es de tipo PNP, NPN, si es BJT, si es MOSFET o otro de los tipos de transistores. Ahora les voy a enseñar algunos de los tipos de transistores. Como he venido mencionando, están los BJT, que son los de unión bipolar. Estos pueden ser PNP y NPN. Estos se utilizan ¿a dónde? En osciladores, también en amplificación, en conmutación y son polivalentes. Tienen muchos usos. Está también el transistor uni-unión, que es UJT. Este funciona para disparar tríac y tiristores y en el área de conmutación. Seguidamente tenemos los FET. Los FET son transistores de efecto de campo y estos se utilizan en conmutación. También tenemos los MOSFET. Si ven, solo cambia la palabra MOS, sí, se mantiene en FET. Estos MOSFET son los transistores de efecto de campo metal óxido semiconductor. Eso significan sus letras. Y estos pueden conmutar con alta potencia. Entonces los vamos a encontrar en lo que son fuentes de alimentación e inversores. Otro tipo de transistor son los Darlington. Realmente un Darlington son dos transistores conectados en cascada, donde uno alimenta al otro. Y por lo tanto vamos a obtener una multiplicación de la amplificación. Por eso es que se utiliza en circuitos en donde se necesita una gran amplificación y una grande ganancia. El último transistor, pero cabe mencionar que hay muchos más, es el fototransistor. Este fototransistor es un transistor que es sensible a la luz y normalmente es a la gama de los infrarrojos. Este transistor a veces va a carecer de la terminal de base, pero va a tener las otras dos, que es colector y emisor. Una cuestión sobre la electrónica de los transistores es que estos van a ser afectados por el calor. Por lo tanto, cuando hacemos un circuito, el transistor normalmente tiene que ir sujetado a un disipador de calor. Y junto al disipador de calor, entre el disipador y el transistor, tiene que ir pasta térmica para hacer eficiente esta reducción del calor, para que no afecte a nuestro dispositivo.
Tenemos aquí algunos tipos de transistores, como ven en el encapsulado, el tamaño son diferentes. Y vamos a proceder a probar el funcionamiento de cada uno. En este momento tenemos lo que son transistores de unión bipolar BJT 2N2222. Se puede buscar la ficha o la hoja de especificaciones en internet para saber sus parámetros máximos, también la ubicación de sus terminales. Pero en este caso vamos a aprender a encontrarlas utilizando el multímetro y también a comprobar si están en un buen o mal estado. Primero vamos a ubicar uno de los transistores en el protoboard, solamente para facilitar la medición. Entonces coloco una terminal en un orificio del protoboard. Ahí lo tenemos. La primera terminal, la segunda y la tercera. Ahora, con el multímetro, para identificar las terminales, vamos a colocarlo en la posición de diodo. Y primero tenemos que saber si es un transistor NPN o PNP. Para eso, tenemos que saber que la base siempre va a ser la del centro. Entonces vamos a probar primero con la negativa en la base y luego con la positiva en la base. En este caso empezaré con la negativa. Pongo la negativa en la base y pruebo en otra de sus terminales. Si vemos el multímetro no marca nada, ni en el otro lado. ¿Qué significa? Que su base no es negativa. Entonces lo más probable es que nuestro transistor sea de base positiva, y de base positiva será NPN. Entonces coloco la base en el positivo del multímetro y ahora mido sus terminales, y ahí sí debe de marcar en ambos lados. Si ven, si está marcando, entonces será un transistor NPN de base positiva. Ahora, una vez identificada la base, para saber cuál es el colector y cuál es el emisor, lo que tenemos que hacer es ver qué valor nos da en el multímetro. El que nos dé mayor será el emisor, ya que ahí es donde se encuentra el diodo. Entonces, coloco siempre la base positiva, 908, 900, vamos a hacer 909, y del otro 912. De esta terminal me da mayor, lo que quiere decir que este es el emisor, luego sigue la base y por último el colector, así como nos mostraba el diagrama. Ahora, entre colector y el emisor, sin poner ninguna terminal en la base, no debería de darnos ningún valor, ya que aquí no tiene que haber ningún valor entre colector y emisor. Si nos da algún valor significa que el transistor está roto. Por último, tenemos una opción dentro del multímetro para saber el estado de funcionamiento del transistor. Entonces lo que vamos a hacer, una vez identificado que este es el emisor, que esta es la base y que este es el colector, lo que vamos a hacer es pincharlo en esta función que tiene el multímetro para los transistores NPN y PNP. Y si ven, aquí dice EBC, EBC, EE. Eso es para poder colocar las terminales de los transistores, ya sea base, colector y emisor. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestro transistor ahí con la función de HFE, es decir, ganancia. Y el multímetro nos dirá la ganancia o el nivel de amplificación que tiene este transistor, y así saber si está bueno. Ahora, como sabemos que este transistor es de tipo NPN, va a ser en esos huecos en donde voy a ubicar el transistor. Entonces coloco el emisor, la base y el colector, y vemos que el multímetro marca una ganancia de 257, lo que quiere decir que el transistor está en buen estado. Ahora tenemos dos transistores tipo MOSFET, uno de canal P y otro de canal N. Este significa que es PNP y este es NPN. Y vamos a probar el funcionamiento de sus terminales. Estos MOSFET tienen terminales que se llaman diferentes. Tienen una que se llama gate, una que se llama drain y que se llama source, así como aparece en el diagrama. Lo que vamos a hacer es comprobar las terminales de drain y source.
Según el diagrama, en el tipo P, el source nos dice que va a ser negativo. Entonces colocamos el negativo en el source, que sería la tercera apatía, siempre con el multímetro en conducción, en la parte de diodo, y con la polaridad correcta, así como nos dice el negativo en source, y en el drain, la otra terminal, tiene que haber conducción. Si vemos el multímetro, nos marca. Y del lado opuesto, es decir, con el positivo en el source, no debería de dar ninguna lectura. Si ven, no nos marca nada. Es decir, que este transistor está correcto. Ahora, en el tipo N, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero el diagrama nos dice que este MOSFET, el source va a ser positivo. Entonces vamos a colocar la terminal positiva en la terminal del source, que es la última, la tercera, y el negativo en la del drain. Y aquí sí tiene que marcarnos el multímetro. Si ven, nos marca 578,79. Y si cambiamos las terminales, no debería dar ninguna lectura. Si ven, no está marcando nada, lo que significa que también este MOSFET está bueno. Ahora pasamos a los reguladores de tensión. ¿Qué son los reguladores de tensión? Son dispositivos electrónicos semiconductores que nos van a servir para reducir o hacer caer el voltaje de entrada. Entonces, lo que nos va a hacer un regulador de voltaje es reducir el voltaje que nosotros tengamos. Pero para que este dispositivo funcione, el voltaje que se le aplica al regulador debe ser por lo menos 2 voltios mayor a su valor nominal para que pueda funcionar. Por ejemplo, si el regulador de voltaje nos va a regular a 5 voltios mínimo, el voltaje que le apliquemos tiene que ser de 7, 2 voltios mayor, para que pueda pasar de 7 voltios a 5 voltios. Estos reguladores se crearon con la necesidad de tener una fuente estabilizada a pesar de los consumos distintos que pueden tener las cargas. En el caso de los reguladores vamos a poder encontrar reguladores de voltaje fijos y reguladores de voltaje variables. Entre los reguladores de voltaje fijos significa que estos van a regular a un mismo voltaje siempre. Si están hechos para regular a 12 voltios, siempre van a regular a 12 voltios. Aquí encontramos la familia de los reguladores 78 y 79. La familia de los 78 va a trabajar con tensiones positivas y la familia del 79 con tensiones negativas. Para la familia del 78 y 79, sus patillas o terminales van a cambiar, pero en general siempre van a ser las tres, que es tierra, ground, in, entrada y out, salida, solo que en un orden diferente según las especificaciones de cada familia. Existe una amplia gama de reguladores y estos pueden regular a voltajes de 5, 6, 8, 9, 10, 12 voltios, 15, también 24 voltios. Ahora pasamos a los reguladores ajustables o variables. Estos reguladores de voltaje son los que podemos ir ajustando por medio de un ajuste con un potenciómetro para ir buscando el voltaje o regulando el voltaje que vamos a necesitar o que vamos a querer. Dos reguladores variables de los más comunes son el LM317, que es positivo, y el LM337, que es negativo. El 317 puede regular voltajes que van de 1.2 a 37 voltios y va a tener una corriente máxima de 1.5 amperios habitualmente. A veces puede tener más, por eso siempre es útil buscar la ficha de especificaciones técnicas. Además, las terminales de estos reguladores variables van a ser un poco distintas. Ya no van a tener el tierra, sino que van a tener una terminal que se llama ADJ, que es de ajustable. Van a tener la terminal ajustable, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y para ambos, ya sea positivo y negativo, también va a cambiar la disposición o el orden de sus terminales. Es importante que estos reguladores también los acompañemos con un disipador de calor y con pasta térmica para optimizar su funcionamiento y que no nos vayan a calentar. En este caso tengo los reguladores de voltaje
78. 78 quiere decir que va a trabajar con voltajes positivos, porque es la familia del 78. En este caso, este es 7815, es decir, que no importa el voltaje de entrada, él siempre lo va a regular a 15 voltios. Y este de acá es un L7812, es decir, que los voltajes los va a regular a 12. En este caso vemos una de las aplicaciones de un regulador voltaje 7805. Yo necesitaba convertir el voltaje de 12 voltios que le aplicaba a todo el circuito, ya que utilicé un relé que solo podía soportar 5 voltios máximo. Entonces utilicé el 7805 para convertir los 12 voltios a 5 voltios y poder hacer que el circuito funcionara correctamente. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido de su utilidad y gracias por su atención.